Es el manual del fabricante, la guía que ilumina. Comenzamos el día con derecho, ¡qué alegría! Agradecido a cada oyente por dejarme acompañar. Cada mañana es especial, una nueva oportunidad. Te decía, mira, te quería leer solo un versículo de del proverbio, el proverbio 14, pero en realidad no hay nada desperdiciable acá en este proverbio. Si te leo todo, realmente lo vas a disfrutar. Así que mirá lo que dice el proverbio 14 completo. Tiene 35 partes, 35 frases. Y arranca con la mujer. Dice: la mujer sabia construye su casa, la necia la destruye con sus propias manos. El que anda por el camino recto le teme al Señor, el que anda por el camino del mal lo desprecia. ¿Conoces a alguien que desprecia a Dios? Ya sabes por qué camino anda. De los labios del necio brota el orgullo, pero de los labios del sabio son su propia protección. El establo está vacío donde hay bueyes, pero con la fuerza de un buey aumenta la cosecha. El testigo verdadero nunca miente. El testigo falso dice mentiras. El descarado busca sabiduría sin encontrarla, pero el inteligente, el conocimiento es cosa fácil. No te acerques al necio, pues no encontrarás sabiduría en sus labios. El sabio medita en sus propios caminos, pero el necio lo engaña su propia necedad. Los necios se burlan de sus propios pecados, pero entre los justos se encuentra la buena voluntad. Cada corazón conoce su propia amargura, y ningún extraño puede compartir su alegría. La casa de los malvados será destruida, pero la de los justos prosperará. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que el final termina en muerte. La risa puede ocultar un corazón adolorido, pero cuando acaba la risa, queda el dolor. El necio recibirá lo que se merece por su necedad. El hombre bueno recibirá recompensa por sus acciones. El ingenuo cree todo lo que le dicen, pero el prudente piensa cada paso que da. El sabio teme al Señor y se aparta del mal, pero el necio no le importa y es confiado. El que fácilmente se enoja hace locuras, y el perverso es odiado. Los imprudentes heredan necedad, los prudentes conocimiento. Los malvados se inclinan ante los buenos, los perversos se inclinarán ante las puertas de los justos. Al pobre lo desprecian hasta sus amigos, pero los ricos cuentan con muchos amigos. Despreciar al prójimo es un pecado. Feliz el que se compadece de los pobres. Los que planean hacer el mal se perderán, pero los que buscan hacer el bien encontrarán amor y felicidad. El trabajo produce ganancia, pero el hablar mucho y no hacer nada empobrece. La corona del sabio es su sabiduría, la de los necios su necedad. El testigo verdadero libra de la muerte, pero el testigo falso engaña. El que honra al Señor está seguro y será un refugio para sus hijos. El honrar al Señor es la fuente de vida
y libra al hombre de los lazos de la muerte. La gloria del rey es gobernar a muchos, pero su ruina es gobernar a pocos. El que controla su enojo es muy inteligente. El que se enoja fácilmente es un necio. El corazón tranquilo le da la vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. El que oprime al pobre ofende a su Creador, pero honra a Dios quien se apiada del necesitado. El malvado lo aplasta su propia maldad, el justo lo protege su justicia. La sabiduría habita en el corazón de los sabios, pero los necios no la conocen. Y ahí está lo que te quería compartir esta mañana. La justicia engrandece a una nación, pero el pecado es una vergüenza para cualquier pueblo. Y por último, el rey se alegra con el siervo diligente, pero se enoja con el sinvergüenza. Al final te leí todo el proverbio, o los proverbios que están en el libro, en el capítulo 14. Como te decía, proverbios son refranes, son dichos coherentes, son dichos sabios de experiencia, es sabiduría desparramada sobre cada uno de nosotros esta mañana. Y el que te quería leer, es el 34, que es uno solo. Y es cortito, pero sí nos hace pensar mucho. La justicia engrandece una nación, pero el pecado es una vergüenza para cualquier pueblo. Muchos hemos escuchado del Salvador, ¿no es cierto? Un país donde por muchos años reinaba la corrupción, los homicidios, los maras, que son como bandas delictivas, mataban a la gente, extorsionaban. La gente no podía ir en la plaza principal de la capital de El Salvador, no podía tener un celular mirando alguna red social porque alguien venía corriendo y lo sacaba. Tenías que pagar, no pagabas impuestos, sino que pagabas a los delincuentes para que te cuiden de ellos mismos. Eso era El Salvador, un país devastado en la corrupción y con una democracia ficticia durante muchos años. Desde las cárceles estaban, entre comillas, algunos presos, y desde ahí manejaban todo, como lo hacen acá en la Argentina también, ¿no? ¿Cuántas veces hemos recibido el llamado de personas que están en la cárcel cuando está prohibido usar celular en la cárcel? Pero no hay justicia, no se cumple la justicia, no se cumplen las leyes en nuestra nación. El Salvador era así, cualquiera puede buscar la historia del Salvador, corrupción, corrupción y corrupción. Como algunas provincias acá en nuestra Argentina también, como parte de nuestro país, la corrupción siempre está presente. Ese es el pecado. Y eso avergüenza a cualquier pueblo. El errar al blanco. Cuando hablamos de pecado, siempre aclaro esto, porque pecar significa errar al blanco, o sea, no dar con certeza a lo que tenemos que enfocarnos. Hacemos las cosas mal, le pifiamos, erramos al blanco. El blanco es las leyes fundamentales, las leyes coherentes que tiene el ser humano. Y lo sabemos porque nosotros tenemos conciencia, y aún aquel que no conoce a Dios sabe perfectamente lo que está bien y lo que está mal, y tanto es así que tenés una posibilidad de salvar lo que tenés eternamente, que es tu alma, aún si no conociste al Salvador de tu alma.
Pablo decía en Romanos que nuestra conciencia en aquel día nos condenará o nos salvará. Somos los únicos en la tierra que tienen conciencia, que se preguntan sobre la muerte, que se preguntan sobre el Salvador, pero también aquellos que amamos lo malo y aborrecemos lo bueno por naturaleza, cuando debería ser diferente. Pero aún así Dios tiene un plan con cada uno de nosotros y nos da oportunidades para hacer lo bueno, para hacer lo justo. Al principio de este proverbio arrancaba hablando de la mujer, también decía que la mujer sabia construye su casa y la necia la destruye con sus propias manos. La necedad es la falta de sabiduría. El versículo que leíamos, el 34, habla, pero el pecado, el errar al blanco, el fallar, el equivocarse, conociendo, es una vergüenza para cualquier pueblo. Lo que Dios determina a veces sobre una persona puede cambiar la circunstancia dependiendo la determinación que tiene la propia persona hacia Dios. La justicia engrandece una nación, pero el pecado es una vergüenza para cualquier pueblo. Ojalá vos puedas entender lo que te estoy diciendo esta mañana. 7:11 minutos. Si buscas la justicia, si te deshaces de la corrupción, si sobre tus labios corren buenas palabras. Hay algo que me llamó la atención mucho acá en 2 de mayo. Hay muchas personas que son religiosas, que van a la iglesia, a diferentes iglesias, congregaciones, pero lo que tienen en su boca son malas palabras, no se cuidan en hablar de una manera diferente. Debería dolernos a nosotros que de nuestra boca saliera palabras de maldición o palabras vulgares cuando nosotros tenemos a Dios adentro. Entender eso es también entender que buscar la corrupción, hacer la maldad, es una vergüenza. Es la vergüenza de cualquier pueblo, de cualquier persona. Ojalá podamos sacar de nuestro corazón, a través de nuestra boca, lo que hay cada día, y que la gente pueda entender o pueda ver que lo que hay en nuestra vida, en nuestro corazón, es algo bueno. Que diga, qué bueno es hablar con él, con ella. La simpleza de la gente, la humildad, esa es la que tiene que salir del corazón. Y eso es lo que a Dios le agrada. Un hombre o una mujer simple, sin buscar el ego propio, dejar el egoísmo, esa mentalidad de creernos que realmente somos alguien. Aún haciendo todo esto, decía Jesús, tenemos que vernos como siervos inútiles, como personas que aún no han hecho todo, porque no somos perfectos y aún tenemos mucho por recorrer. La justicia engrandece una nación, pero el pecado es una vergüenza para cualquier pueblo. Ojalá busques la justicia o hagas las cosas justamente con tu prójimo, con el que te rodea. Devolvé los cambios que se equivocan. Encontrás una billetera en la calle, la devolvés. Buscá la justicia. Que el precio o la paga es grande. Es el manual del fabricante, la guía que ilumina. Comenzamos el día con el pie derecho, qué alegría.